Vamos a presentar el tema 5, flotabilidad y estabilidad. Nuestro equipo está conformado por tres integrantes: Brandon Azael Hernández Alvear, Fátima Daniela Álvarez Hernández y yo, Amaraya Miren Miranda Lija. Problema modelo 5.1. Un cubo con aristas que miden 0.50 metros está hecho de bronce y tiene un peso específico de 86.9 kilonewton por metro cúbico. Determine la magnitud y dirección de la fuerza que se requiere para mantener al cubo en equilibrio completamente sumergido: A, en agua, y B, en mercurio. La gravedad específica del mercurio es 13.54. En primer lugar, resolveremos el inciso A. Imagina el cubo sumergido en agua. Ahora ejecutamos el paso 1 del procedimiento. Con la suposición de que el cubo de bronce no permanecerá en equilibrio por sí mismo, se requiere alguna fuerza externa. El objetivo es encontrar la magnitud de esta fuerza y la dirección en que actúa, es decir, hacia arriba o hacia abajo. Ahora realizamos el paso 2 del procedimiento. El cuerpo libre es el cubo en sí. Hay tres fuerzas que actúan sobre el cubo en dirección vertical, como se aprecia en la figura 5.2. El peso del cubo, que actúa hacia abajo a través de su centro de gravedad; la fuerza de flotación, que actúa hacia arriba a través del centroide del volumen desplazado; y la fuerza que se aplica externamente. El inciso A de la figura 5.2 muestra el cuerpo como objeto tridimensional con las tres fuerzas que actúan a lo largo de una línea vertical a través del centroide del volumen. Esta es la visualización preferida del diagrama de cuerpo libre. Sin embargo, para la mayoría de los problemas es apropiado utilizar un esquema simplificado en 2 dimensiones, como muestra en el inciso B. Pero ¿cómo sabemos que hay que dibujar la fuerza externa en dirección hacia arriba? En realidad no se sabe con certeza, sin embargo la experiencia debería indicar que sin una fuerza externa el cubo de bronce sólido tendería a hundirse en el agua. Por tanto, parece que se requiere una fuerza hacia arriba a fin de mantener al cubo en equilibrio. Si nuestra selección estuviera equivocada, el resultado final nos lo indicaría. Ahora, con la suposición de que las fuerzas son las que se muestran en la figura 5.2, vayamos al paso 3. La ecuación debe de tener una apariencia como la siguiente. Supongamos que las fuerzas positivas actúan hacia arriba. La sumatoria de las fuerzas sería igual a 0. La fuerza de flotación más la fuerza externa menos el peso daría igual a 0. Como parte del paso 4 hay que despejar de esta ecuación el término deseado. Ahora tenemos que la fuerza externa es igual al peso menos la fuerza de flotación. Ahora, ¿cómo se calcula el peso del cubo? El inciso B del paso 4 del procedimiento indica que el peso es igual al peso específico por el volumen. Como cada arista del cubo mide 0.50 metros, tenemos que el volumen sería igual a 0.50 metros al cubo, que da como resultado 0.125 metros cúbicos. Y el peso daría igual a 10.86 kilonewton. Ahora, ¿cómo calculamos la fuerza de flotación? Ahí tenemos que la fuerza de flotación es igual al peso específico por el volumen. El peso específico del agua es 9.81 kilonewton por metro cúbico y el volumen desplazado es igual a 0.125 metro cúbico. Entonces tenemos que la fuerza de flotación es igual a 1.23 kilonewton. Ahora ya podemos completar la solución para la fuerza externa. Y la fuerza externa sería igual a 9.63 kilonewton. Observemos que el resultado es positivo. Esto significa que la dirección que se supuso para la fuerza externa era correcta. Entonces la solución al problema requiere una fuerza hacia arriba de 9.63 kilonewton a fin de mantener un equilibrio al bloque de bronce bajo el agua.
¿Qué hay del inciso B del problema en el que se plantea que el cubo está sumergido en mercurio? Nuestro objetivo es el mismo que antes, determinar la magnitud y dirección de la fuerza que se necesita para mantener al cubo en equilibrio. Ahora realizamos el siguiente paso del procedimiento. Aquí tenemos los dos diagramas de cuerpo libres posibles, que es la figura 5.3. Tenemos ambas ecuaciones debido a que las magnitudes de el peso y la fuerza de flotación son las mismas para cada ecuación, ya es posible calcularlas. Igual que en el inciso A del problema, el peso del cubo es igual a 10.86 kilonewton. Para la fuerza de flotación debe tenerse 16.60 kilonewton. Vayamos ahora a la solución para la fuerza externa. Las respuestas correctas son menos 5.74 kilonewton y más 5.74 kilonewton. Observe que ambas soluciones arrojan el mismo valor numérico, pero tienen signos opuestos. El signo negativo de la solución del lado izquierdo significa que la dirección que se supuso para la fuerza externa estaba equivocada, por tanto ambos enfoques dan el mismo resultado. La fuerza externa que se requiere es de 5.74 kilonewton dirigida hacia abajo. ¿Cómo se hubiera podido razonar desde un principio que se necesitara una fuerza hacia abajo? Se sugiere que se comparen los pesos específicos del cubo y del fluido. En este caso se llegan a los resultados siguientes. Para el cubo de bronce el peso específico es de 86.9 kilonewton por metro cúbico y para el fluido del mercurio el peso específico es igual a 132.8 kilonewton por metro cúbico. Problema modelo 5.2. Cierto objeto de metal sólido tiene una forma tan irregular que es difícil calcular su volumen por medios geométricos. Utiliza el principio de la flotabilidad para encontrar su volumen y peso específico. En primer lugar, se determina de manera normal que el peso del objeto es de 60 libras. Después, por medio de un arreglo similar al que se muestra en la figura 5.4, la cual es la que está mostrada en la presentación, se encuentra que su peso aparente es de 46.5 libras mientras se haya sumergido en agua. Con estos datos y el procedimiento para resolver los problemas, se calcula el volumen del objeto. Ahora se aplica el paso 2, se dibuja el diagrama de cuerpo libre del objeto mientras se encuentra suspendido en el agua. El diagrama de cuerpo libre del objeto, al estar suspendido dentro del agua, debe parecerse al de la figura 5.5. En ella, cuáles son las dos fuerzas externas y el peso. Se sabe que el peso es de 60 libras, que es el peso del objeto en el aire, y la fuerza externa es de 46.5 libras, que es la fuerza de apoyo que ejerce la balanza que se ilustra en la figura 5.4. Ahora, por medio de la sumatoria de las fuerzas, que es igual a cero, se llega a que la fuerza de flotación más la fuerza externa menos el peso es igual a cero. Nuestro objetivo es encontrar el volumen total del objeto y cómo se obtiene el volumen de esta ecuación. Manejamos la ecuación del paso 4.
La fuerza de flotación es igual al peso específico por el volumen, donde el peso específico del agua es igual a 62.4. Se sustituye este en la ecuación anterior y se despeja el volumen. Tenemos que el volumen es igual a 0.216 pie al cubo. Ahora que se conoce el volumen del objeto, es posible encontrar el peso específico del material. Tenemos que el peso específico es igual al peso entre el volumen, que da como resultado 278 libras por pie al cubo. Este es aproximadamente el peso específico de una alineación de titanio. Problema modelo 5.3. Un cubo con aristas que miden 80 milímetros está construido de hule, espuma y flota en agua. Con 60 milímetros de su cuerpo bajo la superficie, calcule la magnitud y dirección de la fuerza que se requiere para sumergirlo por completo en glicerina, la cual tiene una gravedad específica de 1.26. En primer lugar, calcule el peso del cubo y después la fuerza necesaria para mantenerlo sumergido en glicerina. Utilicemos los diagramas de cuerpo libre de la figura 5.6. Inciso A, cubo que flota en el agua. Inciso B, cubo sumergido en glicerina. Y aquí nos muestra la figura 5.6, que son los diagramas de cuerpo libre del inciso A y el inciso B. De la figura 5.6 del inciso A tenemos que la sumatoria de las fuerzas en Y es igual a 0, la fuerza de flotación menos el peso es igual a 0, el peso es igual a la fuerza de flotación, que es igual al peso específico por el volumen, y el volumen es igual a 384 por 10 a la 3 milímetros al cubo. Tenemos que el peso viene siendo igual a 3.77 newton. De la figura 5.6 del inciso B tenemos que la sumatoria de las fuerzas en Y será igual a 0, la fuerza de flotación menos la fuerza externa menos el peso es igual a 0, la fuerza externa es igual a la fuerza de flotación menos el peso, que es igual al peso específico por el volumen, menos 3.77 newtons. El volumen total del cubo sería 512 por 10 a la 3 milímetros al cubo. El peso específico sería igual a 12.36 kilonewton por metro cúbico. Y la fuerza externa sería igual a 2.56 newton. Entonces, para mantener el cubo sumergido en glicerina se requiere una fuerza de 2.56 newton dirigida hacia abajo. Empezaremos con el problema modelo 5.4. El problema nos dice que un cubo de latón con aristas que miden 6 pulgadas pesa 67 libras. Se desea mantenerlo en equilibrio bajo el agua sujetándolo a una boya de hule espuma ligero. Si el hule espuma tiene un peso específico de 4.5 libras pie cúbica, ¿cuál es el volumen mínimo requerido de la boya?
Para esto hay que calcular el volumen mínimo del hule para mantener el cubo en equilibrio y observaremos la siguiente figura. Esta es lo que es el cubo de hule espuma y necesitamos saber su volumen y tenemos lo que sería el latón. Podemos ver que el subíndice F sería, como quien dice, para el hule espuma y el B para el latón. Tenemos lo que sería la incógnita del peso B, la flotabilidad de el latón, tenemos el peso del hule espuma y la flotabilidad del hule espuma. Y bueno, para esto tenemos sería nuestra ecuación de equilibrio. Tenemos que las dos fuerzas serían igual a cero. Sustituyendo tenemos que la flotabilidad del latón más la flotabilidad del hule espuma menos el peso del latón menos el peso del hule espuma serían igual a cero. Tenemos que el peso del latón es 67 libras. Tenemos que la flotabilidad es igual al peso específico. Y tenemos sustituido nuestra ecuación y nos daría una flotabilidad de 7.8 libras. Tenemos un despeje para lo que sería nuestro peso del hule espuma y nuestra flotabilidad del hule espuma. Sustituyendo ya los datos que hemos obtenido de nuestra ecuación de estabilidad, vamos sustituyendo la flotabilidad del latón, vamos sustituyendo también lo que sería el peso del latón y resolveremos con un volumen F con un peso específico de 62.4 libras y de 4.5 libras por pie cúbico. Sustituyendo la ecuación y haciendo despejes, obtendríamos que el volumen que ocupáramos sería de 1.02 pies cúbicos. ¿Qué significa? Significa que se sujetara a 1.02 pies cúbicos de hule espuma al cubo de latón. La combinación permanecería en equilibrio dentro del agua, sin aplicar ninguna fuerza externa. Habría, como quien dice, una flotabilidad neutra. Pasando al problema 5.5, tenemos una figura que en un momento se mostrará. Esta figura nos ilustra el casco de una barcaza que cuando está cargada por completo pesa 150 kilonewtons. También tenemos otras figuras que nos muestran la vista superior, frontal y lateral de la embarcación respectivamente. Y observaremos que el centro de gravedad, y aparte determinaremos si el bote sería estable o no. Tenemos lo que serían las figuras, la barcaza cargada, la barcaza desde arriba, desde la vista frontal, la vista lateral y la vista horizontal. Y tendremos como un diagrama de cuerpo libre de las fuerzas que actúan sobre la barcaza. Sería la superficie del agua sobre la que está la barcaza, la sección atravesar del casco, el calado, la fuerza que está ejerciendo hacia abajo y la flotabilidad. Tenemos nuestra ecuación de equilibrio, donde viene la flotabilidad menos lo que sería el peso. Despejando teníamos lo que sería el peso, el volumen de sumergido, la fuerza de flotación, y despejando y acomodando nuestras ecuaciones tendríamos lo que vendría siendo esto. La flotabilidad sería lo del peso específico por el volumen y si lo simplificamos un poco más sería el peso específico por nuestras demás variables para obtener un despeje de X, que sería pues la distancia con la que la barca flota. Y ahora tocaría encontrar lo que sería el centro de flotación. Para una mejor ilustración tendríamos esto. Está el centro del volumen desplazado de agua. En este caso se aprecia en la figura de arriba. Está sobre el eje vertical de la embarcación a una distancia de 0.53 metros de su fondo, que sería nuestro YSB. Y esta es la mitad del calado X, que sería el 1.06 que acabamos de encontrar. Entonces, como ya dijimos, YSB sería 0.53 metros. Debido a que el centro de gravedad se encuentra por arriba del centro de flotación, debe localizarse el metracentro a fin de determinar si la embarcación es estable. Por medio de una ecuación que en un momento mostraremos, determinaremos MB.
puede observar aquí, está YSB y está el MB por arriba del YSB. El YSB sería 0.45 metros, como podemos ver aquí. Se presenta la forma en cómo obtuvimos esto. Tenemos que MB es igual al momento de inercia entre el volumen. Despejando, ya tenemos que el volumen era 15.26 metros cúbicos. Y el momento de inercia vamos a determinarlo respecto al eje XX, que ya habíamos visto antes. Y tendríamos que el momento de inercia sería LB al cubo sobre los 12, igual con un momento de inercia de 6.91 metros a la cuarta, haciendo el análisis para MB, sustituyendo, tendríamos una distancia de 0.45 metros. Entonces solamente nos queda determinar si la balanza, si la barcaza es estable o no. Y la respuesta sería que sí, ya que YMC sería mayor que YG, perdón. El metacentro está arriba del centro de gravedad, como podíamos apreciar en esta figura. Por lo tanto, nuestra barcaza sería estable. Buenos días, mi nombre es Fátima Daniela y el problema que voy a exponer es el 5.6. Dice así, el cilindro sólido mide 3 pies de diámetro, 6 pies de altura y pesa 1550 libras. Si el cilindro estuviera puesto en aceite, que es de 0.90 a lo largo de su eje vertical, ¿sería estable? Aquí tenemos una figura del cilindro que está en la superficie del aceite, de que vamos a sacar todos los datos para poder resolver el problema. Los datos tenemos el volumen sumergido, que es igual a X igual a pi por D al cuadrado sobre 4 por X. Después, pues también está la ecuación del equilibrio, que es la suma de todas las fuerzas de X es igual a 0. Y tenemos que W es igual a Fs igual a Y inicial por Vd es igual a Yd por pi el diámetro al cuadrado entre 4 por X. Después, sustituyendo los datos, tenemos que la W vale 1550 libras, pies al cubo entre pi por, pi por 3.0 pies al cuadrado por 0.90 por 62.4 libras, que nos da igual a 3.90 pies. Tenemos que el centro de flotación CB está a una distancia de X sobre 2 del fondo del cilindro, que sería YCB es igual a X sobre 2 es igual a 3.90 pies entre 2, que nos darían 1.95 pies. Bueno, tenemos que el centro de gravedad CG está a H sobre 2, que es igual a 3 pies del fondo del cilindro, con la suposición de que el material del cilindro tiene peso específico uniforme. Con la ecuación que encontramos que la posición del metacentro es mb es igual a I sobre vd, que es I es igual a pi por d a la 4 entre 64. Si sustituimos sería pi por 3 pies a la 4 sobre 64 y nos daría 3.98 pies. Después tenemos que vd es igual a ax
y es igual a pi por i por d al cuadrado sobre 4 por x. Sustituyendo tenemos pi por 3 pies al cuadrado sobre 4 por 3.90, que nos daría 27.6 pies al cubo. Después tenemos que mb es igual a i sobre vd. Sustituyendo tenemos 3.98 pies a la 4 sobre 26 pies a la 4 también, que nos daría 0.144 pies. Después, ya para finalizar, tenemos la fórmula para poder sacar la altura, que es igual a YSB más MB, que sustituyendo los datos tenemos 1.95 pies más 0.14 pies y el resultado nos daría 2.09 pies. El siguiente problema es el 5.7, que dice calcular la altura metacéntrica para el casco de la barcaza descrita en el problema modelo 5.5. Como ya lo habíamos visto, aquí está la barcaza cargada en la primera imagen. Bueno, como los resultados del problema modelo, tenemos que YME es igual a 0.98 metros a partir del fondo de la barcaza. Y tenemos como otro dato YSG, que es igual a 0.80 metros. Aquí lo único que vamos a hacer para sacar la altura metacéntrica es pues sustituir. Tenemos la fórmula de mg, que es igual a YME menos YSG, y sustituyendo los datos que ya tenemos al principio nos daría 0.98 metros menos 0.80 metros, que nos daría ya como resultado de la altura metacéntrica 0.18 metros. Y eso es todo por mi parte.